Rodríguez. Este es otro video del taller de literatura y escritura. Nosotros, si ya estuvieron viendo los videos que vinieron antes, estamos haciendo este taller de cuentos en el cual ustedes pueden ir viendo qué es lo que les parece, qué es lo que van encontrando. Y en ese mismo sentido, hoy vamos a hablar sobre los diálogos en los cuentos. Para empezar, hay que decir algo muy importante. No es necesario para todos los cuentos tener diálogos. Si se fijan, van a ver que en muchísimos cuentos del mismo, si quieren hablar del cuentista más conocido, Borges, no hay diálogos. En muchos otros sí, pero en muchos no los hay. Y no hace que eso sea menos un cuento. Hubo un autor ruso llamado Mikhail Bakhtin que habló sobre la novela, y lo que dijo él es que la novela dialógica era fundamental porque era donde se podía ver cómo aparecían los diferentes personajes y cómo aparecían sus ideologías en esos diálogos. Y es verdad, en la voz de cada personaje y en la discusión entre esos personajes se pueden ver los conflictos ideológicos de cada uno, y eso es muy importante. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es que sea necesario. Nosotros no creemos que sean necesarios, creemos que hay muchos cuentos que se pueden hacer sin diálogos, incluso novelas que se pueden hacer sin diálogos, pero existen muchos cuentos que son comunes, digo, que no hace falta meterse en un experimento para hacer un cuento sin diálogos. Piénsenlo como posibilidad, no lo piensen como, no me sale escribir diálogos, no puedo escribir cuentos, todo lo contrario. Hay muchas formas y justamente hoy lo que vamos a hablar no es solo cómo hacer diálogos de la forma más tradicional, sino cómo pensar el diálogo, cómo pensar la forma de diálogo y cómo usarla para nuestra ventaja. Bien, dar voz no es lo mismo que hablar. Ustedes van a darle voz a sus personajes, ¿sí? Y son voces que cada personaje que tiene que tener propio, ¿sí? Es interesante cuando piensen en esto que planteen no solo cómo es cada personaje, sino que lo piensen en el contexto específico, ¿sí? Si ustedes quieren pensar más en las nociones de contexto y registro, está el libro El lenguaje como semiótica social de Michael Halliday, en el que habla justamente sobre esto. No hace falta que lean teoría para entender el diálogo, pero yo lo que les estoy diciendo es piensen, y esto es muy importante, que cada personaje que es de determinada forma no va a hablar siempre igual. El ejemplo más claro en que muchas personas cuando empiezan a escribir es, por ejemplo, un taxista habla de determinada forma. Correcto. Pero ese taxista, enfrente de la muerte de su esposa o de la muerte de su madre, va a hablar de formas diferentes. Y va a hablar diferente en el taxi, va a hablar diferente en un bar, y va a hablar diferente de muchas formas, ¿sí? Nosotros, como personas, no hablamos siempre igual. Entonces, piénsenlo, y realmente piénsenlo, cómo va a hablar este personaje en esta situación específica. No hace falta que hagan una lista de todas las características que este personaje tiene que tener. Eso no es necesario. Pero sí piénsenlo en el momento. Un taxista no habla siempre de la misma forma. En este mismo sentido, ¿sí? Piensen que así como no todos hablamos igual, tampoco todos hablamos tan diferente. Tengan en cuenta, ¿sí? Cuando vayan a escribir estos diálogos, en qué tienen en común esas dos personas que se encuentran de repente en un espacio y hablan. Algo en común tienen que tener. Muchas veces, porque por querer darle identidad a cada voz, terminamos haciendo dos personas completamente diferentes. Y dos personas completamente diferentes, salvo que se las fuerce a estar juntas, no suelen estar juntas. Entonces piensen cómo llegaron estas dos personas a esta situación y por qué hablan como hablan. ¿Qué es lo que los lleva a comunicarse con esa otra persona? Más allá de qué es lo que los lleva a comunicarse con esa otra persona, no somos tan diferentes, ¿sí? Podemos agarrar dos personas de clases sociales muy diferentes, pero no van a hablar tan diferente que nos entiendan, ¿sí? Hablamos el mismo idioma, con todas sus palabras específicas, dependiendo de en qué espacio estemos, usando diferentes registros de acuerdo a con quién estemos hablando, pero solo por haber nacido en una provincia no vamos a hablar como todas las personas de esa provincia, ¿sí? Yo hablo diferente a muchas otras personas de Buenos Aires, ¿sí? Ni hablar de Capital Federal, ni hablar de Mercedes, Buenos Aires. Hablamos diferente de acuerdo a un montón de situaciones, pero no son determinantes. Entonces piensen que está bueno salir de ese estereotipo un poco y pensar cómo habla esa persona, cómo habla este personaje específico
en esta situación específica. Bien, si el texto es un texto en primera persona, probablemente los diálogos impacten más a esa primera persona y entonces las acotaciones que entren junto con esos diálogos van a tener cierto peso, van a ser de determinada forma y va a tener que ver con cómo le influye a esa persona el diálogo. Si por otro lado los diálogos son en tercera persona, este narrador que está contando la escena, dependiendo de qué narrador sea, va a meterse más en los sentimientos de esas personas o lo que pueden sentir o menos y va a quizás hablar más en general sobre lo físico que está sucediendo o los ruidos que se oyen o cómo lo dicen, más objetivos si se quiere. Pero más allá de eso, recuerden que los textos no son objetivos, son cuentos, no estamos haciendo ningún ensayo científico y es muy importante que piensen cómo estas diferencias de narrador van a ir interpelando a ese narrador, a ese yo, a esa primera persona, a esa tercera persona. Si quieren pensar en un ejemplo de diálogos diferentes, yo les recomiendo mucho la novela de Bolaño, Estrella Distante, es una novela relativamente corta, y van a ver cómo él mete diálogos en un párrafo sin diferenciarlo, solo separándolos con puntos, y logra un efecto muy diferente al diálogo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a un diálogo que es teatral, un poco más teatral, no necesariamente, pero un poco más teatral, no guión, es mucho más armado de alguna forma. Lo que logra Bolaño con este texto es invertir esa idea y hacer que el lector se pregunte primero quién está diciendo qué y al mismo tiempo no lo dude. La voz es tan identificable de cada uno de esos personajes. ¿Qué pasa? Yo les recomiendo, realmente les recomiendo que lo lean. Es una novela increíble, pero más allá de eso, es un uso de los diálogos que la primera vez que lo leí me sorprendió mucho y creo que vale mucho la pena verlo. Si van a escribir un diálogo de una forma un poco más tradicional, recuerden que siempre se abre con el guión intermedio y si quieren al final agregar una acotación, tienen que cerrar con el guión. Si no van a hacer la acotación, no hace falta ese guión intermedio, así que pueden tranquilamente dejarlo sin nada, solamente el guión inicial, luego cierran con puntos si hace falta, si no, no hace falta, y eso no más. Piensen que estos tipos de guiones son los guiones tradicionales y aún mismo en esta forma, aún si quieren hacer diálogos, se puede jugar con la forma, se puede experimentar y pueden pensar qué diálogo tiene sentido en su texto específicamente, ¿sí? Recuerden, en un texto del caos probablemente no sirva un diálogo más tradicional. Piensen cómo se ejerce esa fuerza en ese sentido. ¿Qué fuerza ejerce literalmente el texto sobre esas personas, sobre esos personajes que están funcionando ahí? Muchas gracias por haber visto este video. Les agradecemos que hayan seguido durante toda esta saga de cuentos, de taller de cuentos. Quédense atentos porque va a venir el taller de poesía en un tiempo no muy lejano, así que piénsenlo, escriban, que siempre es lo importante. Si no se suscribieron todavía a este canal, suscríbanse, creo que esta serie es buena. Si este es el primer video que ven, vean los anteriores, realmente estamos trabajando mucho y estamos pensando mucho en relación también a quienes vienen al taller y qué es lo que necesitan. Y por esa misma razón, eso, muchas gracias por haber estado, denle me gusta si están por acá, suscríbanse al canal si quieren y por favor lo que sí les digo es difúndanlo. La literatura es lo que nos queda, trabajamos desde acá para eso y creemos que si les interesa en el taller, acá, en este taller virtual o en el taller que hacemos también online, seguramente la van a pasar bien. Así que contáctense con nosotros por nuestras redes sociales y nos vemos en el taller de poesía.